Hola grupo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Me han estado pidiendo relatos de Bruno Ayat Campos, ya que anteriormente sacamos uno de él y, tuvo buena aceptación de ustedes. Así que se los dejamos, espero sean de su agrado. Si pueden, apóyennos con una manita arriba, déjenos algún comentario de qué les parecieron estos relatos de él, pero sobre todo, ayúdenos a compartirlo. Ya saben, eso es lo que más nos ayudaría. Bueno, sin más preámbulos, que los disfruten. Me encantan los gatos. Es un animal que me apasiona. Esa mirada intensa que muestran me fascina. A pesar de su independencia, cosa que admiro mucho y no soy quien para justificar, creo que es un animal muy fiel, no como los seres humanos, unos viles y perversos escombros. Pienso que esa es una buena definición para nuestra especie. Ansiamos poder y con esto infundimos temor a los que consideramos que están por debajo nuestro. Sí, temor, mucho temor. Pero no estoy aquí para hablar del comportamiento humano, sino para explicar por qué el pequeño Sam está viviendo conmigo. ¿Quién es el pequeño Sam? Mi nuevo gato, un precioso siamés de ojos azules, que solo me hace compañía cuando tiene hambre. Cómo me gusta su independencia. Me encanta viajar, pero no de cualquier manera. Tan solo una manera me motiva: hacer autostop. Es algo superior a mí, algo inevitable. El hecho de subir a un vehículo desconocido, lleno de personas desconocidas, provoca una mezcla de morbo y miedo en mi interior. No sé, es una sensación que me asusta, pero a la vez me libera. Hace cosa de un mes, quise hacer uno de mis apasionantes viajes. Uno de esos que cuando vuelves a casa, te quedas con la increíble sensación de haber desconectado de la rutina. La vida de guardabosques no es que sea muy apasionante, que digamos, pero es lo que me da de comer y mis padres me enseñaron a agradecer lo que Dios trae a la vida para alimentarte. Después de estar varias horas de pie en un margen de la carretera, con el dedo gordo en posición horizontal, cobijado a la sombra de uno de los gigantescas secoyas de la zona, un coche paró. Era un Cadillac del 62 color rojo, que resplandecía solemne bajo aquel intenso cielo abrasador. El vehículo se detuvo a escasos metros de mí. Desde ahí podía ver a la perfección su característico sonido de los intermitentes, producido por un relé activado por un pequeño chip, mientras mi vista se perdía a través de esas placenteras luces naranjas. De pronto, un brazo apareció por la ventana del conductor y me hizo el gesto con la mano de que me acercara. Aquello me sacó del trance en el que me había visto atrapado fugazmente. Entonces, tomé la gran mochila naranja que sostenía en mis piernas, la colgué a la espalda y me acerqué poco a poco hacia el coche. Al volante había un hombre de mediana edad, de rostro ovalado, ojos almendrados y una notable ausencia de pelo, que me preguntó a dónde me dirigía. Yo no podía dejar de admirar aquel espectacular coche, y como pude, respondí que no tenía un destino concreto, iba a la aventura. Después de consultarlo con su mujer que estaba sentada a su lado, una señora de muy buen ver, tal vez demasiado maquillada para mi gusto, pero en definitiva, muy guapa, el hombre me dijo que subiera detrás, a lo que accedí amablemente. El señor, que se presentó como John, bajó del coche, me abrió el maletero para que pudiera guardar mi mochila de viaje, y seguidamente reclinó su asiento invitándome a subir. Detrás había un anciano, muy anciano, y un niño de no más de 10 años. El trayecto se intuía pesado, pero nada más lejos de la realidad. Aquellos asientos de piel eran anchos y cómodos. Podría haberme quedado ahí eternamente. Una vez instalado en mi espacio, y después de las presentaciones, todo empezó a ir sobre ruedas. Nunca mejor dicho. Nada más salir, en la radio comenzó a sonar Brown Eyed Girl, del inconfundible Van Morrison. Aquella maravillosa melodía asomada a la suave brisa que se filtraba por las ventanillas bajadas del vehículo provocó en mí una sensación única de bienestar. El agresivo frontal cromado de formas sinuosas y barrocas iba cortando el aire a la vez que un paisaje variopinto desfilaba ante nosotros con cierta ligereza. Dentro del coche
La pareja discutía sobre cuál sería el camino idóneo para llegar a su destino. De vez en cuando, afloraba el pundonor que convertía la disputa en algo más personal. Pero no llegó nunca a tomar un cauce agresivo. No lo hubiese permitido. El abuelo, que se llamaba Charlie, me miraba con recelo. No me decía nada, pero lo intuía. Sé distinguir una mirada de desconfianza a la legua. No me gusta presumir, pero tengo un sexto sentido para clasificar a la gente, y suelo equivocarme muy poco. Por eso intentaba evitar cruzar mi mirada con la suya, y me entretenía con Andrew, el niño sentado a mi izquierda que comía un bocadillo de chocolate. Le pregunté, para romper el hielo, si el chocolate le gustaba, y me respondió en un tono prepotente que sí, que si no lo veía. Empecé a sentirme incómodo de verdad. Viajaba con un matrimonio ofuscado en saber cuál era el camino más adecuado para tomar, un anciano bastante desconfiado y un niño horripilante. Entonces, un sonido llamó mi atención. Era un maullido. Pregunté si habían oído algo y los cuatro se rieron al unísono. Jennifer, la mujer, se giró y me dijo: «Es el pequeño Sam, nuestro gatito, que se acaba de despertar. Es su forma de avisar que está con nosotros». Me mostró una pequeña jaula de color azul donde iba el pequeño siamés. Estaba en los pies de aquella bella señora. La verdad, no me había percatado. Mientras en la radio, Van Morrison había dejado paso a David Bowie, que cantaba su maravilloso Starman. Jennifer elevó la jaula para mostrarme al pequeño Sam con mayor claridad. El gatito parecía asustado. Sus ojos caídos denotaban cierta tristeza. Noté como una pequeña súplica en su mirada parecía pedir auxilio. Aquello me irritó bastante. Entonces, la jaula volvió a su lugar de origen. Yo me quedé pensativo entre la incómoda mirada del viejo Charlie y el desprecio del pequeño Andrew, a medida de que Bowie recitaba el estribillo. De pronto, el automóvil se desvió por un pequeño camino de tierra apartado de la carretera principal y se detuvo en un margen. John dijo: «Hora de orinar. ¿Quién desea hacer un río?» Parecía que nadie estaba por la labor de salir del coche. Entonces, volvió a comentar: «Bueno, ustedes se lo pierden. Este lugar es precioso, aunque solo sea para estirar las piernas». Abrió la puerta y salió al exterior. Caminó unos metros hacia el frondoso bosque y se perdió por entre la vegetación, desapareciendo de nuestra vista. Y ahí seguía yo, muy pensativo. Entonces, por la radio el señor Clapton empezó a tocar Cocaine. Comencé a sentirme extraño. Un hormigueo me invadió en ese instante. Parecía que la cocaína de la canción empezaba a hacerme efecto a mí. Por primera vez en todo el trayecto, miré a Charlie y le aguanté la mirada. Incluso le mostré una sonrisa, digamos, poco amigable. Sin casi tener control de mí mismo, y con aquella extraña y desenfrenada sensación recorriendo mi cuerpo, llevé mi brazo a la espalda. Me aferré al machete que llevaba ahí escondido y lo saqué con rapidez. Lo primero que hice fue abalanzarme hacia adelante y degollar a mi querida Jennifer. Dios, cómo fluía la sangre manchando de rojo todo el salpicadero e incluso untando la jaula del pequeño Sam. Lo segundo fue clavarle a Charlie la hoja impregnada de sangre de su bella hija. Le hundí el machete hasta la empuñadura, atravesando su patético corazón. Madre mía, cómo se movía el viejo y su cara era lo mejor. Ese semblante de incredulidad. ¿Cómo puede cambiar tanto de apariencia un rostro en tan pocos segundos? Entonces, el pequeño e indefenso Andrew empezó a chillar, pero no tuvo tiempo de hacerlo más de un miserable segundo, ya que le clavé el arma blanca en su asqueroso gaznate, ese mismo que minutos antes estaba ingiriendo gustosamente algo de chocolate. Aquellos pequeños ojitos de mamón estaban abiertos como dos grandes esferas. Al sacar de su garganta el cuchillo, salió la sangre a chorros, rociando de fresa el asiento del conductor. Y yo, ahí, en medio de aquella fuente de sangría, me sentía fuerte, me sentía feliz. Respiré hondo y salí de aquel vehículo rojo por fuera, y ahora rojo por dentro también.
Con una sonrisa en mi rostro, dejé atrás el coche, a Clapton terminando de cantar su canción, y me interné en el bosque en busca de mi amigo John. Estaba ahí, con su cosa en la mano, entretenido mirando al cielo, como si suplicara a alguien que le enviara fuerzas para poder orinar. Poco a poco, me acerqué por detrás sin hacer ruido, con el machete goteando sangre de su encantadora y adorable familia, de manera que le clavé el cuchillo por la espalda. Los gritos de dolor me pusieron eufórico. ¿Estaba haciendo tan bien mi trabajo? Cuando se hacen bien las cosas es para estar contento, y eso vale cualquier trabajo que se haga. Una vez que lo tuve en el suelo, le propené unas cuantas cuchilladas con él mismo, intentando tocar sus órganos vitales. Juro que intenté hacerlo lo mejor posible. Me dio por reír. Sí, ya sé que uno no tiene que reírse de las cosas malas que le suceden a los demás. Me lo enseñaron mis padres. Pero, la verdad, era una imagen tan graciosa. Si hubiese tenido una cámara de fotos, le hubiese hecho una para guardarlo de recuerdo. Entonces me fui, pero claro, yo no soy un hombre cruel, y no iba a dejar al pequeño Sam abandonado a la suerte. Así que me lo llevé a mi casa. Desde entonces, vive conmigo. Tiene la libertad que merece, y viene tan solo a comer. Aunque ahora tendré que ponerle comida para un par o 3 días, ya que tengo ganas de hacer otro viajecito. La verdad es de que viajar me llena de energía, me renueva, me hace libre. Más o menos lo mismo que le sucede al pequeño Sam con su independencia. Por eso lo quiero tanto. Manuel vivía en un pueblo alejado del bullicioso ambiente de la gran ciudad. Era un chaval introvertido y poseía un semblante triste. Pese a sus 28 años, no tenía un carnet de conducir, tal vez por pereza o por su marcada timidez. Trabajaba en una fábrica situada a las afueras del pueblo, con lo cual el trayecto a la faena lo hacía de pie. El recorrido le obligaba a pasar por delante del cementerio, lugar que le daba un gran respeto. Durante el itinerario, intentaba sumergirse en la música a través de su iPhone, para evitar caer en los absurdos temores. Le encantaba escuchar los clásicos de rock and roll, eso le daba vida. Una noche, volviendo a casa, perdido en la virtuosa música de Jimi Hendrix, al pasar por delante del cementerio, la melodía dejó de sonar a través de los auriculares. Manuel levantó la vista del asfalto y se paró. Su mirada se dirigió a la valla metálica que custodiaba aquel lugar. Las luces de las farolas parpadeaban con insistencia hasta que dejaron de hacer su función. La oscuridad gobernó el sitio con un implacable manto. En aquel instante, una figura apareció detrás de la valla. La poca luz que transfería la luna marcaba en aquella silueta un tono blanquecido, refulgente. La mirada del muchacho se apartó de aquella escalofriante imagen y avanzó de nuevo con mayor rapidez. Una voz femenina rasgada se manifestó a través de los auriculares. Ayuda a tu hermana. Manuel volvió a pararse y dirigió de nuevo su mirada hacia la valla. Ahí ya no había nadie, y lo único que vio fue una cruz lapidaria que se filtraba entre las rejas y la tenue luz lunar. Ante tal panorama, Manuel comenzó a correr hasta su casa sin parar un solo segundo. Una vez en su hogar, entró veloz llamándole a su madre y a su hermana. Nadie respondió. Recorrió todas las estancias de la casa vociferando, pero no obtuvo respuesta alguna. Necesitaba explicar a alguien lo que había visto, pero la casa estaba vacía. El ruido de la puerta principal al cerrarse lo alertó, e hizo que fuese corriendo a ver quién era. Mamá, por fin, exclamó con entusiasmo. tengo que contarte algo. ¿Dónde está María? Esto le incumbe a ella. Cariño mío, le dijo su madre mientras lo abrazaba con dulzura. Tu hermana está con el párroco. La he llevado a ver si le limpia esas ideas abominables que tiene en su cabeza. El diablo le está comiendo la mente. Hijo, pon la mesa y cenando me lo explicas todo.
La cena transcurrió con tranquilidad bajo la apacible luz de las velas. La madre escuchó a su hijo con atención, acariciándole con dulzura las mejillas. Después de la charla, dedicaron un tiempo a rezar antes de ponerse a dormir. Ya en la cama, Manuel miraba en el techo sin poder cerrar los ojos, cuando un ruido proveniente del pasillo llamó su atención. La puerta de su cuarto se abrió con lentitud. El chico apretó con fuerzas las sábanas. Pensó en meterse bajo ellas, pero se calmó a ver la figura de su hermana en la penumbra de la noche. Estuvieron hablando de lo sucedido. Ella lo abrazó y se quedaron los dos dormidos en la misma cama. Al día siguiente, al despertar, ya no había nadie en la casa. Desayunó, se preparó y salió rumbo al trabajo con la música. Cuando llegó al cementerio, volvió a fijarse en aquella cruz a través de la valla. Al ser de día, decidió entrar y acercarse a la tumba. Una vez frente a ella, un temblor se apoderó de él al ver los nombres que habían inscritos en aquel nicho, el de su madre y su hermana. De repente, a su mente se le vino la imagen de su madre empuñando un gran cuchillo en su mano y un rosario en la otra, mientras degollaba a su hija, que chillaba desconsoladamente. También vio cómo, una vez acabada con la vida de María, terminó con la suya propia bajo un baño de sangre escandaloso. En aquel momento, un alarido salió de la garganta de Manuel, cayendo de rodillas delante de aquel nicho.